Ya, vamos a proseguir entonces con la clase programada para el día de hoy. Ya, esta clase va a ser una de las más importantes que vamos a realizar porque ya vamos a entrar a lo que es el manual, ya que está establecido por las. Ya, hay algunas modificaciones, pero esas modificaciones se van dando en cada 5 años, cada 3 años. Sí, pero son pequeños detalles que podrían cambiar, o sea, en alguna cuenta, alguna nominación, digamos, ¿no? Que cambie de nombre, pero casi siempre se ha mantenido. Dime. Ya, a ver, sí, como son dos aulas, generalmente a veces un poco varía el tema em, de la interacción, ya del audio, sí, pero estoy yo con el audio alto. Mira, si logras ver mi imagen, el audio está un poco, están casi igual al tope, estamos. Sí, entonces, a ver, hay que revisarlo, pero generalmente es ese. Ya. Ahora, de todas maneras, sí, siempre hay que cuidar el tema del ambiente, digamos, ¿no? Para que se escuche un poco mejor. Ya, pero sí he elevado un poco el tema del tono de voz, ya para que se pueda entender bien. Y eso, creo, mi voz gruesa en este caso. Ya, como les decía, debemos entrar en materia y vamos a hablar de el manual de cuentas. Si ustedes sin creer encontrar solo les va a salir esto. Ya, entonces para saber buscar debemos entender algunos pasos. En este caso, ya. Y miren, si yo, esto ahorita es lo que les descarga en la ASPI. Si, bueno, una persona va a intentar abrir y al finalizar, algunos tienen hipervínculo, ¿no? Como los esquemas, mira, pero la nomenclatura no tiene. Sí, entonces a veces hay algunos errores y también porque la información que manejan las instituciones financieras no tiene que estar tan o no es obligatorio que sea de acceso al público en general, más es una información que manejan las instituciones financieras internamente para poder organizarse de mejor manera, de manera más eficiente. Ya, entonces mucha de la información va a ser muy difícil que ustedes la puedan obtener. Yo les estoy facilitando, por ejemplo, con el caso del depositorio y otros más, información que nosotros, cuando yo trabajaba en varias instituciones financieras, he podido obtener. Entonces esa información les estoy compartiendo, cosa como les decía que va a ser muy difícil si ustedes indagan poder buscar. Se puede encontrar, pero sí hay que saber ya la dirección, sí, y los caminos para poder hallar la información. ¿Ya? Ahora debemos entender que muchas instituciones cuidan su información, ya manejan políticas de seguridad de la información, o sea que el acceso es restringido en este caso al tema de políticas, planillas, ya entonces va a ser, como les decía, muy difícil que ustedes accedan como público en general. Ya generalmente cuando, por ejemplo, un nuevo integrante entra a una institución financiera, un nuevo asesor, un nuevo cajero, ya incluso tiene información restringida, o sea, la información se va manejando por categorías. Ya entonces, como les decía, todo lo que les estoy enseñando ya les va a ser de mucha ayuda, sí, pero como les decía, deben tomar mucha atención porque lo que vamos a ver hoy día es clave y después les va a ser muy complicado poder entender, se van a quedar tal vez en el camino. Ya vamos a ir haciendo algunas retroalimentaciones, porque como les decía, repetir una clase es muy complicado. Ya, entonces tomen mucha atención, más que todo a esta primera parte, creo que nos va a demorar una media hora, ya, pero son cosas claves lo que les voy a ir explicando para el manejo de la normativa.
Ya, entonces, denme un minutito. Voy a ver si no hay nadie más conectado y vamos a empezar. Creo que hay una persona más. Ya vamos a agregar y empezamos con los que están. ¿No ve? Ya estamos en el límite. Ya. Entonces, miren, si ustedes entran a la página web de la ASPI, les va a salir solamente esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes ponen? Manual de instituciones financieras, ya, y les va a salir ya la información, ¿sí? De las cuentas financieras, ya. Bueno, luego les voy a dar espacio para que hagan dudas y consultas. Hay muchas personas que están escribiendo al WhatsApp, pero yo no puedo arreglar el tema de sus inscripciones. O sea, yo simplemente soy docente, no manejo el sistema, no manejo el Moodle, no manejo el SACAT, por lo tanto, no voy a poder, digamos, aumentar o matricularles en el Moodle. Muchos me dicen, creo que hay como 10 alumnos que me insisten y me dicen que no estoy todavía registrado en el Moodle, que mañana me van a registrar. Entonces, como les decía, yo les he dado plazo hasta el lunes, que vayan, busquen la manera, hablen, vayan a hablar con el coordinador, vean, porque el coordinador nos ha exigido que nosotros trabajemos con el Moodle para mantener solo a los estudiantes que están en el grupo, ya porque sí, hay muchos, por ejemplo, yo vi que en el grupo de WhatsApp tengo incluso exalumnos, tengo varias personas ya, o sea, agregadas en el grupo que nada que ver con la materia, ¿no? Pero como les decía, el fin ya es de que aprendamos y trabajemos con todos los que están inscritos. En este caso yo tengo 195 en el Moodle, ya tengo en cuenta que ya tendrían que ser las listas oficiales. Entonces, como les decía, les di plazo hasta el lunes para que vean las prácticas, todo lo que está en el Moodle valen 30 puntos, ¿ya? Ahora, al final de la clase vamos a ver de qué manera podemos ayudarles. Tal vez puedo habilitar un correo electrónico para que puedan subir, pero como les decía, en el grupo de WhatsApp yo no reviso si me envían al personal, o sea, prácticas y demás. No, no lo voy a revisar. Yo generalmente por día recibo unos 80, 100 mensajes, entonces imagínense que hoy día me manden y no lo logro revisar, entonces detrás de 200 mensajes van a estar, entonces se pierde la información, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a habilitar, vamos a ver al final, ¿ya? Pero cuando les diga consulten dudas, entonces ahí vamos a ver cuántos están teniendo este problema, ya, y vamos a ir viendo alguna solución, ya, o sea, como les decía, yo no pienso perjudicarles, ya por esas razones que son netamente administrativas, ya, entonces al final vamos a ver, ya, pero como les decía, si me envían archivos o lo que es al personal, no voy a revisarlo, o sea, es en vano lo que me están enviando. Ya, como les decía, se va a perder esa información y después me van a decir, pero le he enviado todo eso. No, no lo reviso. Lo del WhatsApp más lo utilizo para consultas de algunos proyectos, consultas que me hacen desde La Paz, desde Beni. Entonces, ahí, o sea, estoy topado con el tema del WhatsApp. Sí les voy respondiendo, pero como les decía, archivos, no, porque se van a perder. Ya, entonces voy a habilitar un correo exclusivo. Sí, pero eso lo veremos al finalizar de la clase para que ahí puedan ir subiendo tal vez los trabajos solo, pero como les decía, de las personas que están en esta complicación, que son unos 10 o 15 alumnos, ya, que ha superado el tope, los 190, pero no sé de qué manera, pero se han inscrito manualmente y están en la web SIS, pero no están en el Moodle, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo solucionamos, vamos a ver cuántos son, ya al finalizar, y hablamos de ese tema, ¿ya? Ok, estoy entrando entonces en materia, ya este es el manual de cuentas, miren, son 120 páginas, es decir, estoy en la 2, ¿ya? Y son varias cuentas, ¿sí?
Entonces, una institución financiera puede utilizar cualquiera de estas cuentas, lo puede modificar algo en la nominación, ya, pero como les decía, el objetivo es que maneje, o sea, esto es como una guía que te dice la ASFI para que vos manejes tu contabilidad, te da esto y te dice ya, maneja esta normativa. Ahora, si tienes una duda, puedes comunicarte con nosotros y te vamos a aclarar algún punto, ya, ¿no? Te vamos a sugerir si tienes alguna consulta, qué cuenta puedes manejar o qué cuenta se puedes adecuar de acuerdo a la operación que estás realizando. ¿Ya? Entonces, esto nos ha mandado a cada institución financiera, la ASFI, y nosotros tenemos que organizarnos en base a esto, ya realizar nuestras operaciones internas, ya que realizamos y externas. Ahora, entonces, todo pasa desde este documento, ya este es simplemente el índice, como les decía, no abre nada más, ahí se termina, pero tiene 5 libros muy importantes, el libro 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ya? Entonces, yo he abierto acá el libro 1, si solo esto lo cambia, miren, por eso les he enviado, van a ver al grupo de WhatsApp, acá dice T1, dice, ¿no? Texto 1, título 1, ¿no? Entonces, esto si lo cambian por 2, 3, 4 o 5, les va a ir abriendo los documentos. Miren, por ejemplo, este es el 5, esto es lo que la institución financiera debe enviar a la ASFI, ¿ya? Y qué es lo que tiene que publicar en prensa. Han debido ver que las instituciones publican en un periódico ya de distribución masiva todo lo que son sus estados y demás, ¿no? Entonces está en la normativa ASFI, o sea, te exige la ASFI que debes emitir, que, bueno, en algunos casos deban tener su memoria anual, ya, entonces todo eso sí está establecido, ahorita lo vamos a revisar ya, pero bueno, ahorita estamos revisando esto. Ya, ustedes ya han visto contabilidad, sí, han visto contabilidad en otras materias ya anteriores. Y bueno, saben qué es el activo, saben qué es el pasivo, saben qué es el patrimonio, han podido ver que hay el activo cociente, el no cociente, el activo disponible, exigible, activos fijos, activos realizables, pasivo cociente, pasivo no cociente, estado de resultados, balance general, análisis financiero. Entonces, miren, han ido conociendo bastantes conceptos ya de contabilidad que en esta ocasión, sí, ya en esta ocasión les va a ser de mucha ayuda, ¿sí? Ahora, acá, ¿sí? Debemos entender cómo se clasifican las cuentas. Van a ver que algunas se van a mantener. Activo, pasivo y patrimonio se mantienen, ¿ya? Pero al estado de resultados, ¿sí? Lo vamos a llamar estado de resultados, se llama estado de ganancias y pérdidas. Ya no hay estados de resultados en las instituciones financieras. Entonces, cuando vos vayas a una institución financiera y justo te tomen un examen y mencione los estados financieros de una institución financiera, cuidado que estés diciendo estados de resultados porque ahí te voto. Ya en instituciones financieras se llama estado de ganancias y pérdidas y el balance general se va a llamar estado de situación patrimonial. Ya, entonces eso debemos tenerlo bien claro, ¿sí? Después de eso ya se tiene el flujo de efectivo, que es el mismo que se maneja, ya que ustedes lo han visto, solo que va a variar en algunas cuentas, igual les voy a mostrar su estructura, ya, pero también tenemos el estado de los cambios del patrimonio, cómo ha ido variando el patrimonio, y por último las notas a los estados financieros. Lo ve que siempre se pone, se va especificando cada cuenta de dónde sale y demás. ¿Ya? Luego los estados financieros, que serían el de ganancias y pérdidas y el de situación, va a haber un consolidado y uno especializado, ¿ya? Y bueno, y los ajustes, si es que hubiera ajustes de los estados financieros. Ya miren, toda esta información, la institución financiera ahorita está en el libro 5, ya se tiene que enviar. Entonces,
lo que hace esto es simplemente es una guía. Miren, por ejemplo, acá te dice ya las entidades financieras presentarán sus estados financieros al ASFI según lo que especifica la recopilación de normas para servicios financieros. ¿Qué es esta recopilación de normas para servicios financieros? Es ese documento que yo te he pasado que dice repositorio, ya donde están, miren, todos los documentos que se debe enviar al ASFI. Pero, Franz, ¿cómo se estructura estos documentos? En la parte final del título 5 que te he enviado, ya por eso les estoy explicando que es muy importante, ya que ustedes conozcan, les estoy enseñando cómo se maneja esto, ya, para que ustedes los revisen. Pues la clave es que una vez que termino mañana temprano, unos 10 minutitos, revisen y van a ver que van a entender todo. Todo se entiende, es mucha información, han visto que el repositorio es grande, ya, pero miren, aquí está. Entonces, este es el formato de un estado de situación patrimonial, o sea, del balance general, si lo quieren llamar, pero vuelvo a repetir, se llama estado de situación patrimonial en las instituciones financieras. Aquí está el activo, aquí está el pasivo y aquí está el patrimonio. ¿Ya? Ahora tal vez acá si lees vas a encontrar unas cuentas un poco distintas. Entonces, como les decía, hemos estudiado, hemos visto qué productos financieros tiene, hemos identificado la cartera, todo esto, entonces ya sabemos un poco, ya que el principal activo de una institución financiera es su cartera de créditos. Entonces, miren, todo esto es para cartera de créditos. Después de eso, obviamente, tiene sus activos fijos, tiene lo que es sus inversiones que realiza, todo eso, ¿no? De su disponible, ¿no? Aquí está. Ya, ahora su principal pasivo, vuelvo a repetir, hemos dicho que son los ahorros, los DPFs que dejan, entonces eso se llama obligaciones con el público, entonces lo van a conocer con esa cuenta. Ahora muchos bancos recurren a otras instituciones financieras, tanto públicas como privadas, para financiarse. Ya les decía, por ejemplo, que las instituciones financieras pequeñas como, digamos, Fubode, Sidre, digamos, a veces se prestan de Banco Unión, del BDP, grandes sumas de dinero para poder financiar, o sea, para financiarse y dar créditos. Eso es cuando su liquidez está un poco baja, entonces con eso van prestando. Y el banco a veces le presta tasa baja de 1%, 2%, o sea, es de bajísima y ellos prestan, digamos, al 8%, o sea, van ganando de todas maneras. ¿Ya? Las previsiones, ya acá, para el tema de sueldos y salarios, entonces todo eso vamos a revisar. Y lo que es el patrimonio. Ya miren, acá en en el libro 2 el título 2 perdón, ya ahí van a encontrar todas las cuentas que ustedes pueden utilizar. Ya, entonces ahí está, por ejemplo, disponible. Ustedes han debido entender en contabilidad que el activo disponible es lo que tenemos en efectivo en este momento, digamos, ¿no? Que podemos utilizarlo y demás. Ya, entonces hay estas cuentas, ¿sí? Pero para entender las cuentas debemos entender esta clasificación, esta estructura. Quiero que atiendan bien esto, ¿ya? Porque vamos a hacer una práctica de esto. Ya es el título 1. Estoy manejando ahorita el título 1, que es como la guía. Estoy trabajando el título 2, que es todo el manual de cuentas. Y estoy trabajando el título 5, que tiene que ver con el tema de los estados financieros, ya los formatos, los modelos, cómo tiene que presentar una institución financiera. Miren, aquí está cómo tiene que presentar, por ejemplo, los ajustes, cómo tiene que presentar sus notas a los estados financieros. Entonces, acá les dice, ¿no? Cómo tienen que mandar. Ya, entonces, por ejemplo, estos cuadritos los vamos a ir revisando, pero va en base a la calificación, ¿no? Por eso hemos visto las calificaciones de los créditos, o sea, no ha sido simplemente porque me he inventado todo eso. Entonces, quería armarles un pequeño preámbulo de cómo funciona una institución financiera para llegar a esto, para llegar a la contabilidad de la institución financiera. Obviamente, yo no quiero formarles como contadores, ya porque no es su carrera. Un ingeniero crea, diseña modelos, soluciones financieras para la institución financiera, pero vos tienes que tener la capacidad de agarrar un balance o un estado de resultados, que en este caso tienen otros nombres,
y entender la situación financiera de la institución y darle soluciones financieras. Por ejemplo, no, esta institución requiere más financiamiento, esta institución debe invertir más en inversiones temporarias o inversiones permanentes, ¿ya? Entonces, ese tipo de soluciones vos fácilmente tendrías que entender, ¿ya? Al momento de realizar la contabilidad de la institución financiera, ¿ya? Sé que tal vez de pronto ahorita es harta información, parece muy complicado. Sí, cuando lo ves el manual de cuentas de las instituciones financieras, son 120 páginas, nos va a hacer memorizar 120 páginas. No, vamos a ir haciéndolo como les decía, parte por parte, todo tiene que ir engranando, pero como les decía, depende mucho de el interés que ustedes vayan poniendo en cada clase, no se descuiden, vayan aprendiendo, haciendo el seguimiento, una pequeña retroalimentación, les decía 10 minutos, ya del material que les voy pasando, revísenlo. Así ustedes van a ver que van a entender fácilmente. ¿Ya? Ok, ahora. Estamos en la clasificación, ¿sí? El libro uno, perdón, título uno, texto uno, ya, depende cómo quieran llamarlo, ¿sí? No hay problema, pero miren, esta es la clasificación que se maneja. Ya, para que me entienda, el capítulo va a ser 100, 200, 300, 400, ya, entonces va a tener esa constitución. Eso es el activo, es el pasivo y el patrimonio. A ver, vámonos al manual de cuentas, por ejemplo. Miren, el activo termina siendo el 100. Si, a ver, vamos a buscar el pasivo, a ver. No, seguimos en el activo. Miren, son varias cuentas. Seguimos en el activo, un poquito más vamos a bajar hasta que lleguemos por lo menos al pasivo. Entonces, todo el 100 estamos hablando, ya dijimos del activo, ¿ve? Ahora nos vamos a ir un poquito más, seguimos en activos, ¿no? Entonces, un poquito más, aquí está, el 200 va a ser pasivo, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que se llama esto? Se llama capítulo, ¿ya? Entonces el capítulo 100 va a ser activo, el capítulo 200 va a ser pasivo. Ahora, dentro del 100 va a haber 110, 120, o sea, números enteros, ¿lo veo? O sea, redondos que terminan en 0. 110, 120, 130, 140, 150. Esos números nosotros lo llamamos grupos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos 110. Esto sería un grupo. Capítulo, un grupo, ¿ya? Porque tiene la terminación en 0 en este caso. ¿Ya? Entonces lo mismo, miren, acá vamos a volver 110, esto es capítulo y esto es grupo. Ya, después de eso viene la cuenta. La cuenta ya sería cuando es un número y la subcuenta es cuando tiene un número adicional. ¿Ya? Entonces acá tenemos la cuenta 131, 132, 133, 134, digamos, ¿no? Y si lleva ya los decimales, en este caso, o sea, el número, eso sería una subcuenta, para que me entiendan, ¿no? Le estoy hablando en palabras simples, ¿no? Entonces, esto sería una cuenta, ¿no? Y estos que llevan decimales serían subcuentas. Ya, entonces ya estamos determinando, ¿sí? Ya, cuál es el capítulo, cuál es el grupo, cuál es la cuenta y cuál es la subcuenta. Por ejemplo, te digo, ya, a ver, caja BCB, mencione el capítulo, grupo, cuenta y subcuenta. ¿Sí? Entonces, vos dirás, es el capítulo 100 activo, es el grupo 110 disponibilidades, es la cuenta 112 Banco Central de Bolivia y la subcuenta 112.11 que sería caja BCB. ¿Ya? Ya, denme un minutito, 2 minutitos por favor. Voy a deshabilitar
dato la conexión, ¿sí? Y vamos avanzando. Pueden... Ya, entonces, como les iba diciendo, a ver, vamos a volver a repetir. Ya, esa es la clasificación. Este libro ya les he pasado, es el título uno. Ya, miren, los capítulos son los siguientes. El activo es el 100, el pasivo es el 200, el capítulo 3, que sería el 300, sería el patrimonio. Ya, el 400 sería egresos, el 500 sería ingresos, el 600 sería cuentas contingentes, el 700 sería cuentas contingentes acreedoras, el 800 cuentas de orden y el 900 cuentas de orden acreedores. ¿Ya? Inicialmente vamos a hablar, como está planificado, vamos a hablar de todos, por lo menos hasta el grupo 500 de ingresos, ¿no? Entonces nos vamos a preocupar de los dos estados financieros, que sería ya el estado de situación patrimonial y el estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? Bueno, una vez que terminemos eso, vamos a hablar un poco de las cuentas contingentes, ¿ya? Y con eso ya vamos a terminar armando los estados financieros, ¿sí? Ya creo que no hay nadie más que se está conectado, pero bueno. Ya, entonces capítulo sería 100, el grupo ya sería 110, 120, 130, 140, todo dentro del 100. La subcuenta ya sería 131, 132, 133. La subcuenta sería en este caso 131.03. Entonces les decía, ya si de pronto yo les digo, identifique el capítulo, el grupo, ya la cuenta y la subcuenta, entonces ustedes tendrían que hacer lo siguiente, se tendrían que ir al manual de cuentas, primero identificar la cuenta, ya por ejemplo, a ver, digamos que yo les doy una cuenta que dice cuenta
de fondos fiscales, ¿ya? Entonces esta. Entonces, ¿cuál sería el grupo? Perdón, ¿cuál sería el capítulo? Sería 100, capítulo 100. El grupo sería 110. Disponibilidad, todo esto es disponibilidad, ¿no? El grupo 110. Y tendríamos la cuenta 112 y la subcuenta 112.06. Entonces ya hemos identificado lo que es el, el capítulo, el grupo, la cuenta y la subcuenta. ¿Ya? Entonces, eso es la manera en la cual nosotros vamos a realizar. Entonces, miren, acá, voy a ver, perdón, vamos acá, ya, de esa manera se organiza. Ahora van a encontrar tal vez algunas letras en las cuentas. Esos son llamados cuentas analíticas que no las vamos a utilizar, pero sí se utilizan ya para poder necesariamente determinar algunos valores de algunos documentos que se han generado, o sea, documentos descontados, devengados, ya que como les decía, todas estas cuentas especiales, ya las contingentes, las de orden y lo que son los descontados, lo vamos a ver. ¿Sí? Ya, entonces, se entiende, ¿ve? ¿Sí? A ver, dudas hasta acá de esta parte. No hay consultas, ¿se entiende? Ya, como les decía, está en la guía, o sea, ustedes deben saber manejar acá el título uno. Ya, entonces, si yo les doy las cuentas, entonces ustedes van a ir desarrollando ya cuál es su capítulo, grupo, cuenta y subcuenta. Ya, ¿por qué les voy a ir identificando las cuentas? Porque una vez que ya tengamos claro las cuentas, por lo menos las que más se utilizan dentro de una institución, vamos a poder ir desarrollando distintas prácticas, como esta, ¿ya? Donde yo les doy de dos gestiones, ¿sí? Sus cuentas, ya y ustedes tienen que ubicarlo en el estado que corresponde. En este caso, ya, por ejemplo, con esas cuentas ustedes van a armar, si quiero llegar, ya donde les voy a pasar las cosas. Y ustedes van a ir estructurando, ya viendo dónde se ubica cada una de las cuentas, pero para eso necesitamos ir conociendo al menos las cuentas principales que se van manejando en cada uno de los capítulos. Ya en el activo, cuáles son sus grupos, por ejemplo, ¿no? Después de eso, en el pasivo, lo mismo, cuáles son sus grupos. Ahí iremos aprendiendo un poquito sus cuentas. Obviamente no les voy a pedir que de memoria se sepan sus cuentas, ¿no? Eso sería tener una gran memoria, eso hasta los contadores tienen dificultad y utilizan lo que es el manual de cuentas cuando tienen alguna duda. Ya entonces, acá también lo mismo, en el caso de los ingresos y egresos, ya se irá estableciendo los grupos igual que tienen, ya y las cuentas que más se manejan. Entendiendo eso, ya vamos a poder estructurar de manera sencilla lo que son los estados financieros. ¿Ya? Entonces, a ver, miren, ahorita esto que les estoy mandando es el título 5. Ya ahí tienen todo lo que se envía a las lo que está en la memoria anual. Sí, les mostraba ayer una memoria anual de una institución financiera. Sí, y lo mismo, ¿no? Estas son las notas a los estados financieros donde dice de tal cuenta ha salido de acá, digamos, ¿no? Sí, ahora no es lo único, digamos, ¿no? Tenemos que hacer los cambios en el patrimonio, cómo va variando, cómo se va generando los saldos, ya. Y por último, bueno, este es el flujo de efectivo. Y por último, se realiza lo que es el análisis financiero, ya. El análisis financiero igual, el que ustedes tal vez han conocido, sí, tal vez de pronto algunos han llevado o no han llevado análisis de estados financieros,
pero consiste en hacer cruce de variables entre distintas cuentas, el activo, relacionarlo con el patrimonio y demás, pero no son las mismas. El análisis financiero que realizamos en una empresa comercial, en una empresa constructora, digamos, no sería el mismo del que manejamos en una institución financiera. A ver, les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan tener ya, a ver, voy a ver si tengo ahorita un reporte, ¿sí? Tengo un reporte de Finsural. ¿Se acuerdan que cuando les explicaba, les decía que Finsural emite sus reportes ya de manera mensual de cómo les ha ido a las instituciones financieras de desarrollo? Ya, entonces, eh, a ver, financiera 4, acá está, pero bueno, vamos a ver. Miren, estos del 4/2022 estaríamos hablando de abril. Ya, a ver, vamos a revisar. Ya, por ejemplo, yo digamos que terminando en este caso la materia, ya yo les pregunto si cómo le ha ido a la institución financiera. Ya entonces ustedes fácilmente viendo su estado de ganancias y pérdidas y su estado de situación patrimonial, entonces podrían comparar. Ya entonces eso es lo que nosotros queremos. Miren, por ejemplo, esto es de varias instituciones financieras, ya el reporte de cómo les ha ido en abril, ya entonces podemos ir viendo, ¿no? Qué instituciones están bien, qué instituciones están mal, ya a través de sus resultados obtenidos, pero los indicadores que manejamos son otros. Ya, esto todavía no lo estamos avanzando, simplemente les estoy mostrando para que tengan una idea. Ya, por ejemplo, ya estos son los indicadores que maneja una institución financiera. Ya su estructura de activos, su estructura de pasivos, la calidad de su cartera, sí, el tema de la liquidez, la solvencia, la estructura financiera, si es rentable o no. Por ejemplo, en una institución, en una empresa, por ejemplo, en liquidez solo se calcula la prueba ácida, el capital de trabajo, cosa que acá no, digamos, ¿no? En acá solo es el ZOE y el ZOA, digamos, ¿no? Y si ahí se terminó, pero hay otros indicadores que nos permiten saber la rentabilidad de la empresa. ¿Lo ven? Entonces, miren, acá tenemos las cuentas de resultados, de ingresos y gastos financieros y de eficiencia administrativa. Ya miren, estamos ahorita viendo casi 40 indicadores, digamos, ¿no? Entonces las instituciones financieras emplean este tipo de análisis financiero, ya que en su momento lo verán tal vez con un docente especialista en instituciones financieras, que hay pocos, les comento. Ya la mayoría de los que trabajan en banca generalmente están trabajando en banca. Ya entonces, bueno, o sea, pocos se dedican al tema de la docencia. Entonces es muy difícil encontrar profesionales que han trabajado más de 7 años en banca y que estén dando docencia en este momento, ¿no? Entonces, más son teóricos, digamos, ¿no? Los conocimientos que se brinda. Entonces, queremos llegar a esto. Ya, esto es lo que vamos a ver ya en la parte final. Obviamente ya más si todavía podemos entrar en materia, todo eso. Miren, incluso hay lo que son ya las estructuras de las carteras. ¿No ve? Que nosotros tenemos que, esto vamos a aprender igual, la estructura de las carteras, ya en base a las calificaciones, pero para eso tendríamos que tener un poquito de la información. Ya, entonces miren, ahí está todo, el índice de mora por clientes. Entonces cada institución presenta este tipo de reportes. Entonces lo que ustedes tienen que aprender es a nutrirse de información para que ustedes cuando lleguen ya a trabajar, sí, sepan, si estén bien ubicados y puedan dar soluciones financieras a la institución, ¿no? Entender, no, esto está fallando en esta institución, se debe mejorar, se debe reducir esta cuenta está muy elevada, ¿ya? Entonces hay que empezar a controlar, entonces, eso, ¿ya? Porque para hacer contabilidad
ustedes fácilmente, o sea, la empresa contrata un contador, obviamente, con amplia experiencia, ¿ya? Pero ustedes no van a ser contadores, van a ser ingenieros financieros. Los ingenieros financieros crean soluciones financieras para la institución, ya tienen que saber diseñar modelos, plantear soluciones operativas, ya innovadoras y creativas. Ya, entonces eso es lo que ustedes tienen que diferenciarse de los demás. Ya, entonces les falta mucho por aprender, hay mucho conocimiento. Sé que en la materia vamos a aprender lo más elemental, pero como les decía, no es el todo. Hay mucho más conocimiento aún que está disponible en los libros, en la documentación que les estoy pasando, y ya dependerá de ustedes que vayan a aprender. ¿Se ha entendido? Ya, ahorita les voy a explicar la práctica que vamos a realizar. Quiero en este momento que escriban en comentarios solo las personas que están teniendo este problema y no están en el Moodle, ¿ya? Entonces, en comentarios, ahora es el momento de que puedan escribir quienes están con este problema y no están en la plataforma Moodle. Ya su nombre completo lo pone, ya para ver cuántos son, y ahorita vamos a plantear alguna solución y después les explico la práctica para seguir trabajando. Ya, entonces en comentarios pongan por favor. Sí, licenciado. Dime. Le estaba hablando por mensaje esta mañana que tenía problemas con el Moodle. Le hablaron a UTI y ya no están solucionando. Ya, entonces solo tenemos una o dos, creo, personas. Ya, entonces vamos a ver, como les decía, la manera de darles espacio, ya habilitarles para que puedan subir el material. Ya, al final lo vamos a hablar. Ya, si no, de todas maneras, internamente con los que estén con esta dificultad me van a escribir, pero al finalizar de la clase, ya, y vamos a ver cómo solucionamos. Sí, ahora, ok, denme un minutito, se abre un documento. Ya, ¿cómo les ha ido con sus videos? ¿Tienen alguna duda? Tal vez eso hasta hoy, hasta las 12 de la noche para poder subir. Ahora es el momento de que puedan consultar. ¿Ya? ¿Y de cómo teníamos que presentar? Ya, primero las dudas, ya después les voy a decir el tema de la presentación, voy a aclarar algún punto tal vez que no se ha entendido. Dime, ¿quién tenía una duda?
Sí, las instrucciones de la YouTube, entonces sí o sí tienen que ser a YouTube, tienes todavía hasta la noche, todavía lo puedes subir, digamos, ¿no? A veces cuando es pesado sí tarda, pero como les decía, por lo menos tienen que estar habilitado hasta el día miércoles, ya para que lo pueda revisar, ya, y después si quieren lo bozan, ya. Y si no, lo pueden mantener ahí, digamos, ¿no? Es como, van a ver que les va a ser de mucha ayuda, ya van a ayudar un poco a muchas personas que tal vez desconocen, ya, por ejemplo, si ustedes ingresan, digamos, a YouTube, a ver, busquen qué es un almacén general de depósito, digamos, ¿no? Entonces van a encontrar que a veces no hay, digamos, ¿no? Eso, entonces no hay el concepto definido, digamos, ¿no? Entonces a una persona que tiene poco conocimiento, ya le va a ser de mucha ayuda, van a nutrir de información y así el conocimiento va a ir ampliándose un poco. Llegan en malas condiciones al finalizar de su carrera y más que todo en esta parte de las instituciones financieras, ya donde tendrían que ustedes dominar, o sea, tenerlo así en la palma de la mano, todo el conocimiento. Ya entonces mi función ahorita para evitar todos esos problemas, ya es de que ustedes se nutran de información, sepan cómo se maneja, no tengan ninguna duda y al final ya puedan realizar un buen trabajo, ¿no? O sea, esa es la dificultad, como les decía, hay algunos proyectos de grado, ya, pero llegan los estudiantes con conocimiento muy básico, ¿sí? Entonces, hay que dar solución, entonces por eso me gusta dar esta materia para poderles nutrir de información y lleguen ya con buenos conocimientos ya al final. Ahorita en el núcleo tienen que aprender un poco más, ya entonces yo les estoy diciendo de dónde pueden obtener información, de dónde pueden sacar los estados financieros de las instituciones, entonces ya para que más adelante sé que van a haber materias como gerencia de administración de entidades financieras, creo que ven, ya ven otras materias igual un poco relacionadas, pero es solo hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Sí, ese es mi objetivo, de ayudarles de esta manera. Ya, enseguida ahorita, denme un minutito, les voy a pasar. Ya, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, cuál es la dinámica. Voy a compartir, he abierto ya un documento, pero sigo descargando ya de una práctica que vamos a realizar en clase. Lice, buenas tardes. Dime, dime. Lice, yo tengo una duda. He estado buscando información. A mí me tocó, a mi grupo nos tocó empresa de servicios de pago móvil, pero pasa que no encontré información sobre operaciones pasivas y activas que tiene la empresa. He estado buscando, o tal vez yo debería eso sacar, Lice, eso no entiendo. Tienes que entrar, hay un archivo que yo les he pasado que dice repositorio, dice. Sí, Ya, sí. entonces una vez que abras el repositorio, tienes que buscar en el capítulo 1, dice empresas de servicio de pago móvil. Ahí tienes que ir. La otra opción es de que busques en la ley 393, está casi en la parte final. Ahí igual por institución, tipo de institución, va especificando toda su información. Ya, también un pequeño resumen yo les he colocado en el libro que dice Mm, capítulo 1 en un PDF, capítulo 1 sistema financiero, que es parte de un libro que, como les decía, aún no estoy terminando de actualizar para poder sacarlo ya sí, dice, a eso estaba altura. revisando igual el repositorio y no hay, Esos son dice. los Tal mecanismos vez que en puedes la... utilizar. Ya, ya está bien, dice, gracias. Voy a revisarlo. Una cosa más, dice, mi grupo casi no hemos terminado. Bueno, eso nos falta y hacer el video más.
quisiéramos hacerlo bien. No sé si nos pueda dar un poquito más de tiempo o ya es mucho pedir eso, dice. Ya estamos sobre hora, sí o sí es para hoy. Hay otro trabajo pendiente igual, entonces sí o sí tienen hasta las 2 de la noche, entonces van a tener que anochecer hoy, van a tener que trabajar virtualmente esta noche, digamos, ¿no? Para lograr hacer ese producto ya, pero si no va a haber ya postergación. Mm, está bien, Lice, muchas gracias. Gracias, Lice. Licenciado, el link lo tenemos que poner en un documento Word con los nombres de los integrantes.
me estoy conectando desde mi celular para poder pasarles la práctica. Ya, entonces tienen que armar esa tablita que ustedes ven, donde tiene que estar ya el capítulo, el grupo, la cuenta y la subcuenta para que ustedes puedan ir llenando de cada una de las cuentas. Entonces tienen que buscar en el manual de cuentas y llenar una tabla para cada uno de ellos. Ya, en este caso, ¿alguna duda relacionada a la práctica tal vez? Para cada cuenta vamos a hacer una tabla, licenciado. Sí, exactamente, tiene que estar bien especificado la tabla. Ya, les voy a dar un periodo de tiempo, voy a ampliar hasta medianoche para que puedan subir ya y terminar la tabla con normalidad. Sí, entonces vayan trabajando, aprovechen el tiempo que todavía es este.